Ok, mira, ahí está el doctor Antonio Hernández. Doctor, Le damos muy pase bien. a su audio. Antes de eso le voy a presentar al doctor Antonio Hernández. Gracias, doctor Antonio Hernández. Él desde El Salvador, mira, desde El Salvador. El doctor Antonio Hernández es médico investigador, es doctor en medicina, es magíster en salud pública de la Universidad de El Salvador. Él es parte del equipo de coordinación de la Red Latinoamericana de Estudios de Sistemas y Política de Salud. Igual, el doctor Antonio nos va a hablar sobre la vigilancia de los trabajadores, lógicamente desde el punto de vista de cómo está en Salvador y que nos cuente también sus experiencias en El Salvador, de cómo está la vigilancia de los trabajadores, sobre todo, doctor Antonio Hernández, en los trabajadores de salud. Él ha sido miembro del Consejo Superior de Salud Pública de El Salvador, ha sido miembro también del Colegio Médico de El Salvador y actualmente es técnico o es asesor técnico de la Dirección Nacional de Monitoreo Estratégico de Servicios de Salud del Ministerio de Salud de El Salvador. Doctor Antonio Hernández, bienvenido y gracias por estar con nosotros en Juntos por Enfermería. Muchísimas gracias. Le damos pase, doctor, para su ponencia. Gracias. Bueno, he tenido unos imprevistos para conectarme apropiadamente. Ruego las disculpas si hay mucho ruido. No sé si se escucha bien. Sí, se escucha bien. Ok, perfecto. Si hay mucha interferencia me avisan porque igual tuve que instalarme en un lugar un poco provisional para dar la conferencia, pero bueno, ya estamos por acá. Bien, prácticamente quiero brevemente compartir un poco en el tema de la salud de los trabajadores. Quiero dividir mi participación en dos partes. La primera, voy a hablar un poco sobre qué lecciones nos deja el COVID desde la biopolítica. Y la segunda que quiero mencionar tiene que ver precisamente con la situación actual de los trabajadores y trabajadoras de salud en el marco de la pandemia. Hablando un poco de este tema de la biopolítica y la pandemia y las lecciones que nos deja, quizá recordar que la biopolítica es entender, digamos, que esta tarea misma de la acción política es fabricar un cuerpo, ponerlo a trabajar, definir su modo de reproducción, prefigurar las modalidades del discurso y a través de este cuerpo se ficcionaliza hasta ser capaz de decir yo. Esto un poco retomando el trabajo de Foucault, donde él hizo un análisis histórico de estas distintas técnicas a través de las cuales el poder gestiona la vida y la muerte de las poblaciones. ¿Por qué traigo esto a mención? Porque estamos en un momento en donde, bueno, algunos países están todavía en una tercera oleada. En general, el mundo está sufriendo del impacto que digamos, de este variante Delta está dando en diferentes países. Para algunos países también la vacunación no ha sido la respuesta. Y alguien pudiera decir, pero entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Bueno, hemos tenido un cambio, una transformación en la forma de vivir. Y, por ejemplo, nuestra salud, digámoslo así, se le ha impuesto nuevas fronteras o formas de separación, digámoslo así. Y esto hay que entenderlo en el sentido de que la nueva frontera hoy, digámoslo así, es la mascarilla. Digámoslo así, la mascarilla representa ahora la nueva frontera y mucha gente ha cambiado, digamos, sus lugares de trabajo. Ahora es el domicilio personal. Y aquella lógica que tuvieron en algún momento las fábricas como centros de producción y acumulación, ahora parece que nuestro nuevo centro de producción, de consumo y de producción y de control biopolítico son nuestros hogares. Y es donde cabe todo el tema del teletrabajo, donde, digamos, todo el tema del teleconsumo, la teleproducción y el espacio doméstico existe ahora como un punto, en un espacio que es cibervigilado.
con un lugar identificable en un mapa de Google, en un punto de GPS, en una casilla reconocible por un dron. O sea, estamos en esta que algunos autores llaman una prisión blanda, la nueva telerepública, que es nuestras casas. Y esto forma parte, digamos, de toda esa lógica que se ha venido instalando con el COVID, de que digámoslo así, en los estados tienen cada vez mayor control o más tecnologías biopolíticas, digamos, de control sobre la humanidad. Entonces, esta vigilancia y castigo, como lo pueden ver, por ejemplo, en muchos países donde están implementando que para que usted pueda ir a un centro comercial o a un restaurante, solo pueden entrar los vacunados, por ejemplo. O en algunas aerolíneas, algunos países están diciendo, bueno, usted puede entrar sin pruebas siempre y cuando muestre su cartilla de vacunación o esquema completo. Y obvio, hay que poner atención, no todas las vacunas, sino que hay una lógica de vacunas que son las que son validadas por nuestro sistema mundo, en donde las que se aceptan son aquellas que se producen en el norte global y aquellas que están produciéndose en el sur, pues esas se desestiman. No, esas hay que seguirlas estudiando, esas no son igualmente válidas. Eso es lo que nosotros conocemos como la geopolítica del conocimiento, en donde creemos que el conocimiento se encuentra solamente en el centro y en el norte. Y todo lo demás periférico, lo que está más al sur, no tiene ese nivel de reconocimiento. Entonces, prácticamente nosotros en esta pandemia hemos tenido esa percepción de que se ha transformado nuestra cotidianidad, se ha transformado nuestro diario vivir, se ha transformado nuestros centros de trabajo. Entonces, ¿cómo de esta manera ha ido, digamos, impactando en los trabajadores y trabajadoras de salud? Y en esto quiero referirme ya entrando en un segundo momento de mi plática, hablando de que, digamos que en el transitar de esta pandemia han habido ciertos momentos y tal vez ustedes lo pueden identificar en el Perú. En un primer momento pasamos, digámoslo así, de ser personajes o trabajadores que nos miraban mal por trabajar en hospitales donde hubiera pacientes COVID. Si ustedes se recuerdan con los primeros casos, la gente generó mucho repudio, mucho miedo a infectarse y por lo tanto lo que hacían era de que no querían que nadie que trabajara en salud se vinculara con ellos. Nosotros tuvimos algunos casos, por ejemplo, de que algunas compañeras enfermeras que trabajaban en hospitales, cuando entraban a su vecindario, les tiraban lejía, hipoclorito de sodio, les tiraban agua caliente, les tiraban alcohol, un poco para decir, ustedes vienen de ese medio ambiente contaminado y vienen a infectarnos aquí al vecindario. Ese fue un momento bastante duro para los trabajadores de salud, porque era un momento en el cual había esa percepción de que éramos foco de infección. De hecho, uno de los primeros definiciones cuando hablábamos del SARS-CoV-2 es que uno de los factores de riesgo era precisamente ser trabajador de salud. El COVID, quizás como una de las tantas pandemias que ha habido en el mundo, ha tenido la característica que ha sido la pandemia que más personal de salud ha matado en la historia reciente de la humanidad. Y esto lo vemos, digámoslo así, comparándolo con casos, por ejemplo, con brotes con ébola en África, donde la mortalidad del personal sanitario es mucho menor que la de las personal de salud que ha estado teniendo el COVID. Y esto ha hecho de que haya esa noción de que el personal de salud está doblemente expuesto. Pasamos de esa primera etapa en donde hubo un repudio, un rechazo al personal de salud y entramos a una segunda etapa en donde en algunos países, no sé si en Perú habrá sido el caso, se empezó a reconocer que éramos los héroes
que éramos los que íbamos a salvar a la gente en los hospitales. Y se nos empezó a llamar como que estábamos los héroes de la primera línea. Yo no sé si en Perú se popularizó ese término de primera línea. Y bueno, esto de primera línea hay que digamos, tomarlo con pinzas, porque esto es parte de la herencia del panamericanismo sanitario que tenemos en Latinoamérica, en donde la salud pública tradicional ha heredado mucho de la terminología militar y de la disciplina militar. Es por eso que cuando vemos los verbos en salud pública son eliminar, erradicar, controlar, barrer, y ocupamos toda esa terminología de cercos sanitarios, controles de foco, y otra serie de gama más, bueno, nuestras brigadas médicas que hacemos, ¿verdad? O campañas de salud, toda esa es terminología militar que viene siendo heredada de ese panamericanismo sanitario, y que hoy el tema de hablar de primera línea es una continuidad de ese panamericanismo, porque lo que estamos diciendo es que estamos en una guerra y los que están en la primera línea de fuego, los que están en la primera trinchera, somos el personal de salud. Entonces, claro, esto es algo que lleva un doble significado. Por una parte, se nos reconoce la valentía, se nos reconoce el compromiso, se nos reconoce el valor, se nos reconoce la vocación de servicio, de estar frente a la ciudadanía, frente a esta enfermedad, pero también se reconoce la vulnerabilidad. ¿Quiénes son los primeros que se mueren en una guerra? Los que son la carne de cañón, los que van al frente, los que son la infantería. Entonces, claro, ese doble mensaje de decir que somos personal de primera línea es casi reconocer que somos los primeros que vamos a morir, somos los primeros que estamos poniendo el pecho, somos los primeros que estamos enfrentando una enfermedad. Entonces, ese doble mensaje, digámoslo así, de reconocer que somos personal de primera línea, llevó hasta cierto punto a hacer un falso patriotismo de los trabajadores de la salud, y usted lo podía ver en las redes sociales. Ponían a los superhéroes, reconociendo la labor de los médicos, de las enfermeras, ponían mensajes alusivos al valor, ¿verdad? Yo que estaba destacado en un hospital que atendía solo casos COVID, es increíble la cantidad de donaciones privadas que recibíamos alimentación de restaurantes, nos regalaban cosas, porque había cierto nivel de gratitud de las personas, tanto por aquellos que habían tenido familiares o habían tenido COVID y que tenían empresas, y era una forma de retribuir a aquel personal de salud, como también aquellas personas que a través de la propaganda, digamos, gubernamental, reconocían esa labor y por lo tanto trataban de estimularla. Fueron en El Salvador aproximadamente más o menos 3 meses de eso, ¿no? De los héroes de primera línea y todo eso. Y claro, el estigma cambió. Entonces ya no éramos el personal repudiado, sino que éramos el personal valioso. Éramos el personal necesario, el personal imprescindible. El tema es que esta narrativa, digamos así, que se fue instalando en nuestros respectivos países, como decimos el refrán, del dicho al hecho hay mucho trecho. Y eso quiere decir que este tipo de narrativas no siempre se tradujeron en políticas de apoyo, en políticas de estímulo para el personal sanitario. Es más, ni siquiera se tradujeron en garantías de equipos de protección personal para el personal sanitario. Y tuvimos casos en diferentes países en donde el personal sanitario confeccionaba su mismo equipo. Lo hacía con bolsas plásticas, lo hacía con cartón, lo hacía con su mismo equipo reciclado, que lo lavaban, que lo esterilizaban y lo reusaban, cosa que el fabricante decía que no tenía que hacerlo y lo hacían.
esta precariedad que hubo en algún momento porque el mundo no estaba preparado para producir esa cantidad de mascarillas, porque el mundo no estaba preparado, no había suficientes empresas que dieran suficientes equipos de protección nivel 3, que no habían suficientes guantes, no había suficientes KN95, mascarillas N95, etcétera, etcétera. Eso hizo de que en general la mayoría de gobiernos tuvieran problemas para abastecer con la velocidad suficiente a los hospitales y a los centros de primer nivel de atención y poder dar una respuesta efectiva. Y lamentablemente en ese proceso burocrático, en esa lentitud de respuesta, lamentablemente muchos colegas fallecieron. Muchas enfermeras entregaron su vida, muchos médicos entregaron su vida, personal sanitario de laboratorio, personal de limpieza, personal motoristas de ambulancia, etcétera, etcétera. Nosotros en El Salvador llevamos el registro, el Movimiento por la Salud, Dr. Salvador Allende y el AMES El Salvador, tomamos el tiempo de levantar los datos nacionales porque no había cifras oficiales y en general, más allá de Argentina, México y algún otro país que llevará cifras públicas sobre el número de muertos de personal sanitario, realmente no existen esas cifras. El personal sanitario ha sido, digamos, sumado a todas las personas comunes y lamentablemente, ¿cuánto tiempo vamos a tardar en perder una enfermera? ¿Cuánto tiempo vamos a tardar en recuperar los médicos que perdimos? Y eso no solamente es obviamente el dolor humano, que lo reconocemos, que es un dolor profundo de nuestra misma humanidad, pero también es un costo social altísimo. Que una sociedad pierda profesionales de la salud, eso es un daño irreparable, que tarda muchos años en volverse a restaurar. Solo recuerdo hace algunos años cuando tuvimos los terremotos en Haití, allá por el año 2010, y bueno, nuestra solidaridad con el pueblo haitiano que nuevamente han tenido otro terremoto en el sur de Haití. Pero miren, yo tuve la oportunidad de estar ahí en el 2012 para paliar un poco la epidemia del cólera que tuvieron. Estuvimos ahí varios internacionalistas y dentro de lo que nos contaban es que desafortunadamente el día que ocurrieron los terremotos estaba reunido, había una actividad grande de enfermería en el colegio haitiano de enfermería y que se derrumba el colegio y murió casi la mayoría de enfermeras y enfermeros haitianos. Esa pérdida hasta la fecha, 10 años después, Haití todavía no lo recupera. Es decir, la pérdida de personal sanitario es una grave crisis y repercute a todo nivel. Porque hay que recordar que el déficit sanitario que tenemos alrededor del mundo es sumamente alto. La Organización Mundial de la Salud dice de que debe de haber una proporción, y esto es solamente un estimado de la OMS, una proporción de 25 médicos por cada 10,000 habitantes. Y de enfermeras debemos de tener el doble. Y cuando lo vemos con cifras globales, vemos una gran disparidad. Por ejemplo, vemos países que tienen una gran cantidad de recursos, por ejemplo en Cuba, donde su proporción de médicos anda alrededor de 52, 50 médicos por 10,000 habitantes, que le da la posibilidad a Cuba, por ejemplo, de mandar a sus médicos fuera del país a brigadas humanitarias, a jornadas de salud internacional, y todavía tienen la capacidad para seguir desarrollando su modelo de salud. Pero hay otros países, por ejemplo, Estados Unidos, que anda alrededor de 23 por 10,000 habitantes, entonces se ven en un déficit. Si nos vamos a España, anda más o menos similar, pero si nos vamos a nuestros países latinoamericanos, es todavía mucho mayor. Y así vemos, por ejemplo, bueno, para el caso de El Salvador, que tenemos una razón de médicos de alrededor de 4.3 médicos por 10,000 habitantes. Es decir, tenemos un déficit que nos hace falta alrededor de 20 médicos más por 10,000 habitantes. Entonces, la pérdida de un médico, de dos médicos,
los que sean o de personal de enfermería, hace de que genere una brecha todavía más grande en el tema de la atención sanitaria. Entonces, en ese sentido, decir que en ese segundo momento que decíamos, cuando hubo un reconocimiento de la necesidad, del valor de los profesionales, no en todos los países se garantizó el equipo de protección personal. Para el caso de El Salvador, se instauró una política en donde se les brindó seguro médico gratuito por defunción a los médicos y enfermeras para, digamos, dejar cubierta a las familias en caso de que los médicos fallecieran, pero hubo una parte de médicos que ya habían fallecido antes de ese acuerdo político y por lo tanto no se hicieron acreedores. Nosotros en El Salvador, como Alames El Salvador, hicimos un acto de reconocimiento y de memoria para el personal de salud que dio su vida, que yo les animo a que hagan ese tipo de cosas. Logramos recuperar los nombres, las fotografías, se hizo un video alusivo al respecto y se invitaron a las familias, hubo un acto ecuménico, religioso, hubo un reconocimiento público al personal sanitario que dio su vida, porque miren, en este momento donde todavía la pandemia no ha cesado, donde los contagios todavía continúan, es necesario que haya ese tipo de reconocimiento. Y lamentablemente, pues las autoridades gubernamentales no lo reconocieron de manera pública. Es decir, que más allá de ese estímulo, de ese seguro de vida que se le ha dado al personal sanitario, han habido otros pequeños incentivos, se dio un incentivo económico, se han dado canastas de víveres para personal de trabajo de salud, pero aún así es insuficiente. Nosotros creemos que lo que se debe de haber jornadas de trabajo más cortas, porque sabemos que el estrés para aquellos que han entrado con un traje de protección nivel 3 saben lo difícil que es tenerlo muchas horas, cuesta mucho respirar, se suda muchísimo y las condiciones de trabajo son sumamente difíciles. Hemos tenido personal sanitario que se ha desmayado usando el traje o que han vomitado por la falta de oxígeno. Es decir, necesitamos que hayan jornadas más cortas. Y en tercer lugar, tenemos que reconocer que el personal de salud que ha estado al frente de esta pandemia y en general todo el personal sanitario que ha estado trabajando tiempo extra, fines de semana, está sumamente expuesto al síndrome del quemado, al burnout. Y eso es algo que lo estamos viendo en diferentes países. Ya el personal ya no responde de la manera apropiada. Están cometiendo muchos errores programáticos debido al problema de que están demasiado fatigados. El tiempo de descanso ya no es suficiente. Las jornadas laborales siguen siendo muy largas. Y a eso se le agrega el estrés postraumático para varios de haber perdido compañeros, compañeras de trabajo, de labores, que no ha habido el tiempo para reponerlos, no ha habido el tiempo para dar salud mental, no ha habido tiempo para hacer jornadas de salud mental grupales. Y hay mucho personal que todavía está de duelo por la vida de los compañeros, las compañeras que perdieron. Y todavía no ha habido tiempo para procesar ese duelo y para que ellos puedan, digamos, volver a la normalidad, y corremos el riesgo de que ese estrés postraumático se cronifique. Y ya tenemos mucho personal de salud con ansiedad, que han empezado a beber más alcohol o a fumar tabaco. Tenemos personas con depresión también, depresión leve, depresión moderada, producto también de esta carga pesada que estamos teniendo. Y creo que los gobiernos tienen que generar políticas que permitan paliar la carga de salud mental que se tiene actualmente. Porque si lo dejamos así nomás, si dejamos un borrón y cuenta nueva,
si la epidemia pasa y volvemos a esta que le llaman la nueva normalidad, vamos a tener personal quemado, personal deprimido, personal que no va a estar en las condiciones de dar el 100 por el 100. Y cuando estemos frente a la próxima pandemia, porque estamos ya en un momento de la historia en donde vamos a tener ciclos pandémicos constantes, cada 2, 3 años una pandemia, cada 2, 3 años una pandemia, no vamos a estar con la entereza suficiente para poder hacerle frente a eso. Finalmente, nosotros como trabajadores de la salud, como personal sanitario, tenemos que mostrar también la solidaridad para con aquellos huérfanos de personal sanitario que ha quedado ahí, viudas, viudos que han perdido a su pareja trabajando, cumpliendo su trabajo. Algunos se infectaron en el sector público, otros en el sector privado, otros en la cotidianidad de sus rutinas diarias. Pero creemos de que es necesario aprovechar este momento que nosotros decimos que más que estar en una época de cambio, estamos en un cambio de época donde las cosas ya cambiaron, ya vamos a tener nuevas formas de comunicarnos, nuevas formas de relacionarnos. Tenemos que pensar en cómo desmontar esta crisis civilizatoria, porque el COVID no salió por una maldición, no es un castigo divino, no es producto de digámoslo así, de que alguien se comió que el murciélago que dice. Más allá de eso, es producto de una crisis civilizatoria que tenemos. Es producto de esta vulneración a la naturaleza, de esta explotación sobrehumana que tenemos sobre la naturaleza y también sobre la misma ciudadanía, sobre las personas. Sobre este problema de sobreproducción de alimentos a costa de tecnologías malsanas. Y al desmontar esta crisis civilizatoria, tenemos que pensar entonces como trabajadores de la salud en nuevas formas de Estado y sociedad, en cómo buscar refutar los sistemas de salud para que estemos prestos a responder eficientemente a estas próximas pandemias que vendrán. Reconocemos entonces que la vigilancia de los trabajadores de salud sobre el tema del COVID ha sido escaso, no ha sido la mejor. En los diferentes países vemos de que han habido muchos muertos, muchas personas que han quedado con problemas post-COVID, problemas respiratorios, problemas de salud mental, pero también tenemos a través de los espacios gremiales, a través de los movimientos, de las organizaciones, tenemos que hacer nuestra parte también. Nosotros como Alames El Salvador y como la red de sistemas y políticas de salud de Alames también estamos haciendo nuestra parte. Estamos haciendo esa recopilación, como les decía, de los nombres de las personas que han sido trabajadores de la salud y que han perdido su vida, pero también estamos tratando de incidir en las políticas públicas, abogar por, como gremio, abogar porque hayan siempre condiciones apropiadas de trabajo, que hayan equipos de protección necesarios, que los equipos de tratamiento estén en las mejores condiciones, que existe el medicamento para tratar oportunamente a los pacientes, que no nos sobreexpongan innecesariamente para el manejo de los pacientes, sino que hayan protocolos muy claros para el abordaje de estas enfermedades y que la protección no solamente se quede en el tema de médicos y enfermeras, sino que vaya también a los otros profesionales de la salud, aquellos trabajadores también que no tienen una profesión de salud, pero que están en los hospitales, personal administrativo, personal de limpieza, personal operativo, logístico. Y en general, de esa forma, vamos a estar nosotros logrando que nuestros trabajadores de la salud tengan mejores condiciones y que hagamos nuestra profesión de manera más digna. Así que hasta aquí me quedaría. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto la resolvemos. Muchas gracias.